El apartado que escuchábamos anteriormente hace referencia a la música instrumental que utilizó el Imperio francés durante las guerras napoleónicas. Pero antes de llegar a ello es muy importante destacar el proceso que sucede con la música instrumental, ya que es un género de música que, como su nombre lo indica, está más asociado al sonido de los instrumentos y no a la composición o a las letras de una canción que puede realizar un compositor en este caso. Si bien a través de las letras podemos destacar o procesar un mensaje de forma más idónea, esto no quiere decir que la música instrumental no lo pueda hacer, ya que esto en aquella época y durante mucho tiempo pues se ha asociado a transmitir valores, mensajes y de cierto modo reconocimientos a través de la música instrumental. Como tal, la música instrumental se empieza a utilizar o su auge empieza a partir del siglo XVI y progresivamente se fue utilizando y plasmando en las diversas partes de Europa sustancialmente, en donde podíamos ver representaciones asociadas a patriotismo, sentidos de pertinencia y creaciones de identidad. En este orden de ideas, pues también es importante destacar cómo este proceso de música instrumental lo podemos ver de cierto modo más manejado explícitamente en un contexto más patriótico, político y de cierto modo nacional, en el cual pues podemos de cierto modo ir creando identidades y de esta forma aplicar la música instrumental. Sustancialmente esto lo podemos ver ejemplificado por ejemplo en los himnos, pero también se utilizaba mucho en este caso en las batallas y en las guerras. Si bien es un poco complejo aplicar la música instrumental a una clase, esto no quiere decir que no se pueda hacer. Pues no tiene el contenido de letra, pero sí el mensaje se puede ver muy asociado. Y como lo mencionaba anteriormente, pues puede ser bien utilizado o bueno, puede asociarse de mejor manera a un contexto bélico o de cierto modo a cierta batalla, a cierta guerra. En este caso, pues asociado a la batalla de Waterloo. Volviendo nuevamente a la batalla, pues explícitamente vamos a ver reflejado esta instrumental antes del inicio de la misma, en donde los franceses dan pues inicio con sus instrumentos representativos como tambores, flautas y demás. Esta instrumental que va a permitir generar en los mismos pues un sentido de pertinencia, motivación, también generación de valentía, gallardía antes de la batalla como tal. Esto en pro de buscar esa motivación justamente, un sentido de pertinencia, un sentido patriótico que les significara y les mostrara el porqué de la lucha. En este orden de ideas es muy importante destacar el ritmo de la instrumental que va asociado un poco a pues ese escalafón de menos a más, en el cual pues va a surgir como ese auge de motivación que les va a proporcionar a los soldados pues verse inmersos en la batalla con valentía, con gallardía y con todos los valores que se debe tener en la batalla. Asociándolo un poco más allá en referencia a las competencias históricas que podemos desarrollar a partir de esta instrumental o bueno en general de la música instrumental, asociarlo a este hecho histórico en relación al tiempo histórico, a la empatía histórica, que son dos competencias esenciales que nos van a permitir pues entender la perspectiva de los franceses y el método que utilizaron en este caso con la música para motivar a sus soldados y pues de esta forma combatir con más actitud y generar pues en dado caso una victoria que pues en el desarrollo de la batalla de Waterloo pues no se daría en esta forma, pero sin duda sería una estrategia que a diferencia de los ingleses destacaría, ya que los ingleses pues generaron pues unos procesos un poco más particulares, serios si se puede decir, y los franceses en ese contexto de armonía, de música, de danza, pues generaron otros patrones que nos van a permitir enlazar y pues entender esa multiperspectiva que se tuvo en la batalla y en relación justamente a la empatía histórica, en cómo y por qué los franceses utilizaban la música como un medio de motivación antes de la batalla. Pues sin más que decir, esto sería un poco como el conglomerado de la música instrumental, en este caso aplicada a la batalla de Waterloo, y cómo esta música particular que utilizaron los franceses sirvió como un medio antes y durante la batalla. Muchas gracias.